Y bueno, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes por la espera. Ya pasaron los 5 minutitos que estábamos dando. Les agradecemos a todos por poder acompañarnos una vez más a este interesante tema que ahora vamos a ver acerca de la programación e instalación de variadores Invertec. Para este webinar lo va a estar impartiendo el ingeniero Eric Alcántar. Él es el ingeniero de automatización y control de Sumitomo Drag Technologies. Y bueno, sin más preámbulos, le dejo y le doy la palabra al ingeniero Eric Alcántar para que nos pueda dar este interesante tema. Muy bien, muchas gracias, Irán. Te agradezco por la presentación. Bienvenidos a todos a este nuevo webinar. Para los que nos acompañan de otros webinars, les agradecemos de nuevo repetir, y para los que son nuevos en esta serie de webinars que les brindamos, pues una cordial bienvenida a todos ustedes. Mi nombre es Eric Alcántar, yo soy el ingeniero de automatización y control de Sumitomo Drive Technologies. Me encargo de la parte técnica de soporte para variadores Invertec y los sistemas de monitoreo, que es otro producto que también manejamos. Y bueno, en este webinar, como ya me hizo favor Irán de introducir, les estaremos dando información y unas claves, puntos claves sobre la instalación y programación de nuestros variadores Invertec. Y bueno, sin mucho preámbulo, voy a comenzar con la parte de instalación, en la cual vamos a aprender en 3 puntos muy básicos sobre el montaje del variador, cuáles son los puntos a tomar en cuenta en la parte del cableado de alimentación y los accesorios que podemos instalar. También lo mismo para el cableado del motor y los accesorios opcionales. Para esto tengo en sitio, aquí en el salón donde estoy instalado, tengo un demo de Invertec con el que me voy a ayudar a mostrar alguna de las partes. Aquí podemos ver un Invertec Drive de la familia E3. Y bueno, por acá tengo unos P2, pero básicamente me voy a enfocar en el E3. Sin embargo, muchos de estos puntos, la mayoría de estos puntos, son comunes, digamos, son idénticos en ambas familias, no cambia. Entonces, es por eso que me voy a basar sobre todo en el E3. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta eso para su información. El 90% de la información que les voy a dar va a aplicar para ambos variadores, y yo les voy a hacer notar en cuál punto puede llegar a variar un poquito entre el P2, que es nuestra familia de alto rendimiento, en comparación con el E3 que tenemos en pantalla. Y bueno, entonces voy a comenzar con la parte de instalación. Otro aspecto, perdón, que vamos a ver es la programación también en 3 puntos básicos, que son los necesarios para hacer un arranque básico, un arranque que les va a servir para la mayoría de sus aplicaciones. Sí, vamos a ver cuáles son los parámetros básicos que tenemos que configurar en cuanto a los datos del motor, el macro de cableado, que vamos a aprender aquí un poco de este concepto de macro, y también los parámetros que son específicos ya de la operación de la aplicación. Entonces, bueno, estos son los puntos que vamos a ver en este webinar de forma muy sencilla, y al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, voy a comenzar con la parte de montaje, ¿sí? Para montaje, vamos a tener en cuenta los siguientes puntos. Primero que nada, el tipo de montaje o el estilo de montaje que podemos hacer con los variadores Invertec son estos 2 estilos. El tradicional barrenado en platina, en el cual se asegura al variador con la ayuda de las orejillas. Voy a apuntar por acá en la presentación. Espero vean mi cursor. Si no, del lado derecho podemos ver las orejillas en las cuales se asegura el variador de la platina de control, del tablero de control. Esa es la forma tradicional. Pero también tenemos la opción de montaje en riel-in. Esto nos puede llegar a dar cierta flexibilidad. ¿En qué sentido? Bueno, aquí en la cámara, en este demo que les estoy mostrando, tenemos el E3,
Y como podemos observar, yo tengo montados estos variadores mediante el uso de riel DIN. ¿Por qué elegí yo este estilo de montaje? En este stand de demo, elegí este estilo de montaje porque en algún momento quizá yo quiero cambiar el tamaño de este de 3 por uno más grande o cambiar este de 3 por un variador diferente, un P2, por ejemplo. Entonces, el Real DIM me permite o tener flexibilidad, ya que si yo hubiera instalado utilizando barrenos, pues los barrenos van a corresponder al tamaño del variador. Por lo tanto, sus distancias, ¿no? Voy a poner aquí otra imagen, sus distancias entre las orejillas, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer ese cambio que les comento, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues básicamente tendría que barrenar de nuevo para ajustarme al nuevo tamaño de variador. Entonces tendría que hacer nuevos barrenos. Eso quizá no sea tan conveniente. De repente, también eso por cuestiones de estéticas no es lo más conveniente. Pero bueno, digo, es la forma tradicional de hacerlo. Entonces, con el Real DIN, ¿qué pasa? Como yo tengo este riel, yo nada más, eso sí, dejé un cierto espacio para que en caso de crecer el sistema y cambiar el variador, como yo les estoy comentando, simplemente lo desmonto de forma muy sencilla. ¿Sí? El riel es fácil de manejar. En la parte inferior vamos a tener un clip. Aquí en el dibujo que les estoy mostrando en pantalla se alcanza a ver este clip de aquí abajo en la parte inferior, entre las orejillas. Y se puede desmontar el variador. Se los puedo mostrar. Por acá tengo otro variador suelto. ¿Sí? Este es el clip. Este de aquí. ¿Sí? Que lo que hace es retirar o hacer presión. Aquí. Uy, aquí está. Para poder zafar el Real DIN. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo simplemente tengo que desmontar y volver a montar el nuevo variador independientemente de su tamaño, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, tenga espacio. Entonces, esos son los estilos de montaje que podemos tener con los variadores Invertec. Y bueno, pues esta parte del Real DIN, a mí en lo personal me parece muy interesante porque sí me brinda esa flexibilidad. Otra cuestión a tener en cuenta durante el montaje es el espacio. En la presentación que ven en su pantalla, les pongo de ejemplo la especificación de los variadores C3. Obviamente la información a detalle la pueden encontrar en el manual, perdón, de cada familia. Y ahí van a encontrar la tabla que les muestro en pantalla. Es una tabla de esta forma, en la cual se describe por tamaños cuáles son los espacios que yo tengo que dejar arriba de los variadores, abajo y a los costados de los variadores para darle un espacio al flujo de aire dentro del gabinete de control. Es decir, sí podemos instalar dos variadores Invertec lado a lado sin dejar espacio entre ellos, pero a los lados de esos variadores tenemos que dejar el espacio que se especifica en el manual. Esto es, como les digo, para dejar un flujo de aire y pues bueno, no tener problemas de sobrecalentamiento, ¿no? Eso, bueno, muchos de ustedes ya tendrán experiencia en este tema, ya saben que esto es necesario tomarlo en cuenta, pero no está de más mencionarlo, ¿no? También van a encontrar en la especificación de cada variador precisamente cuál es la temperatura de trabajo en la cual soportan los variadores. En general, los variadores Invertec, como ven en pantalla, pueden trabajar hasta 50 grados centígrados. Esto es importante tomarlo en cuenta. Y también la parte de la humedad, 95% sin condensación. Y también la máxima altitud, ¿sí? Que son 2,000 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, tomando en cuenta un derrateo. Pero bueno, de este tema precisamente de la selección y el derrateo por altitud
Es un tema que pueden consultar en uno de nuestros variadores previos de selección de variadores, donde lo detallo más profundamente. Bueno, esta es la parte del espacio, el espaciado entre variadores, ¿no? Entre variadores y demás elementos en un gabinete de control. El siguiente punto es el cableado de la alimentación. El cableado de alimentación, se los voy a señalar aquí, por lo general en los variadores Invertec se hace por la parte superior, ¿sí? Aquí yo tengo un variador que es, bueno, yo tengo alimentación monofásica, este variador es monofásico, y vamos a encontrar en los diagramas de conexión que les muestro en pantalla que las terminales L1, L2 y L3 son las que se utilizan para la alimentación. Como les digo, en la mayoría de los modelos viene en la parte superior. Como les muestro aquí, aquí estoy haciendo una comparativa entre el E3 y el P2. ¿Sí? L1, L2 y L3. En los monofásicos van a encontrar que esta terminal, así como se ve en la foto y les estoy señalando en la cámara, van a encontrar que viene, pues viene bloqueada, ¿sí? Porque pues no se va a utilizar, ¿sí? Sin embargo, en los variadores trifásicos, como se ve en la foto, viene libre y sí se puede utilizar para conexión. Aquí cabe mencionar que en general todos los variadores Invertec, aún sean trifásicos, funcionan con corriente monofásica. Pero hay que tomar en cuenta una disminución de la potencia en un 50%. Es decir, de la corriente nominal que me ofrecen, me van a ofrecer en un 50% si se trata de un variador que es originalmente trifásico y lo estoy alimentando solamente con 2 fases. Eso es para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué es importante aquí? Tomar en cuenta, siempre hay que aterrizar la alimentación del variador. Esto es por seguridad para las personas que operan la máquina u operan el sistema con el variador, pero también para el variador. Es importante aterrizar la alimentación siempre. Y vamos a encontrar también que existen algunas posibilidades, algunos accesorios que son opcionales para la protección y pues del tiempo de vida del variador. En el stand que tengo de demo no tengo estos accesorios. Se trata solamente de un equipo didáctico. Sin embargo, en una instalación real sí es importante tenerlos en cuenta y bueno, se los voy a ir describiendo. Primero que nada, bueno, ya lo mencioné, en el diagramita que vemos en pantalla tenemos varias letras, la letra A, B, C, D y E, que nos simbolizan un elemento, un accesorio que va a ir en la alimentación del variador. El A, pues bueno, es la tierra física, les comentaba, es importante aterrizar su variador a tierra física, utilizando la tierra del tablero y pues obviamente el tablero también debe estar aterrizado. Después tenemos la B, que es, pues bueno, nuestro interruptor de alimentación. Aquí no hay mucho que decir. Obviamente tiene que ser o tiene que cubrir la corriente que nos va a demandar, pues en general todo el sistema, porque usualmente el interruptor de alimentación pues no se utiliza solamente para el variador, se utiliza en general para todo el gabinete de control. Bueno, después tenemos en la letra C, que pueden ver en el diagrama, la protección del variador. Y bueno, Invertec especifica que podemos utilizar fusibles o un interruptor termomagnético con una curva tipo B. Puede ser uno u otro. Invertec no nos especifica que tenga que llevar los dos. Sin embargo, tradicionalmente se utilizan ambas protecciones. Los fusibles normalmente nos protegen ante cortocircuitos y, bueno, cuestiones por el estilo. Y los interruptores termomagnéticos también nos sirven para ciertos cortos, pero tienen una respuesta mucho más alargada, pero también nos protegen ante una sobrecarga, ¿no? Y bueno, como les digo, Invertec
Solo especifica cualquiera de los dos, el termomagnético con la curva tipo B, pero pues no pasa nada y también puede llegar a ser recomendable tener ambas protecciones, ¿no? Que es lo tradicional y bueno, los expertos en tableros, pues bueno, ya saben que esto es algo que debe llevar, ¿no? Después tenemos la D, que es el reactor de línea. Esto es opcional, pero bueno, ahorita les voy a ahondar un poquito más en este tema. Y la E es un filtro de MC externo. Bueno, eh, voy a detallar un poquito acerca de estos dos conceptos. Bueno, los fusibles y los interruptores termomagnéticos, no hay mucho que yo les pueda decir, seguro ustedes también conocen este tema, nada más tomar en cuenta que lo que especifica Invertec para el interruptor termomagnético es que sea de curva tipo B. ¿Qué quiere decir que sea de curva tipo B? Normalmente hay distintos tipos de curva, les estoy poniendo un gráfico en pantalla con diferentes curvas que son estándares en los interruptores termomagnéticos y vamos a encontrar que la B, la curva B, se va a accionar, digamos, más rápidamente, esto es de 3 a 5 veces la corriente nominal que tenga ese interruptor. Y, por ejemplo, en comparación a una curva tipo C, las curvas tipo C se accionan hasta llegar a 5 o 10 veces la corriente nominal de ese interruptor. ¿Qué quiere decir? Que el tipo B se acciona más rápido que el tipo C y que el tipo D, ¿no? Esto lo pueden observar aquí en la gráfica, pero bueno, ustedes pueden ahondar en este tema un poquito más a fondo con la información que hay en el mercado de cada proveedor de este tipo de productos. Luego tenemos los reactores de línea. ¿Para qué nos sirven los reactores de línea? A los reactores también se les conoce como inductores o se les conoce como chokes o inductancias. Ahí son términos que se utilizan intercambiables. Nosotros les conocemos como reactores de línea, y de línea porque van en la alimentación, en la línea de alimentación del variador. Básicamente un reactor de línea actúa como un supresor de picos. Nos ayuda a digamos, proteger al variador cuando la alimentación disponible es muy proclive a tener bajones o subidas de voltaje repentinas en instalaciones donde de repente se va la energía eléctrica y luego vuelve, eso genera picos. Y bueno, en general esto tiene una repercusión en los equipos electrónicos, entonces el reactor de línea nos protege al variador de este tipo de cuestiones. También tiene otra función y es proteger de los armónicos que puede haber en la línea. Esto, bueno, se da en las plantas industriales donde hay muchos equipos electrónicos que están, pues como variadores, servodrives que modulan voltaje y esto va generando armónicos, son frecuencias de resonancia básicamente en el voltaje. Y pues bueno, los reactores nos ayudan también a proteger a los variadores de los armónicos. Pero también es una doble protección, protege al variador de los armónicos de la línea, pero también protege a la línea de los armónicos que pudiera generar el variador por el switcheo de sus partes internas, ¿no? Entonces, bueno, el reactor de línea es un equipo que normalmente no tenemos en cuenta, pero sí es muy recomendable, sobre todo en las condiciones que yo les comento, ¿no? Puede llegar a ser una inversión a largo plazo en la que podemos ver una diferencia en el tiempo de vida de nuestros equipos, ¿no? Finalmente, el filtro EMC externo. ¿Para qué nos sirve? Bueno, los equipos electrónicos como los variadores de frecuencia generan un switcheo interno, un switcheo de frecuencias. Esas frecuencias también van regresando, por decirlo de alguna forma, una perturbación en el voltaje o más bien una perturbación electromagnética.
MC significa Electromagnetic Compatibility. Entonces, esa perturbación electromagnética afecta a otros equipos electrónicos, como PLCs, como equipos de control, ¿no? Que podemos tener instalados en planta o en el mismo gabinete de control. Entonces, el filtro EMC externo nos protege igual que el reactor, de esas perturbaciones que vienen en la línea, o también proteger a la línea de las perturbaciones que puede causar el variador. En general, esto es un accesorio que bueno, realmente hay que tomar en cuenta que los variadores, la mayoría de los modelos ya tienen un filtro EMC integrado, entonces en general no es necesario poner este filtro externo. Sin embargo, habrá algunas instalaciones o plantas que tengan normativas de protección electrónica mucho más rigurosas, y pues bueno, en este tipo de plantas, pues sí es necesario poner estos filtros para cumplir con la normativa. Hay de diferentes clases, van de clase 1, clase 2, clase 3, ustedes pueden ahondar a fondo con los fabricantes de este tipo de equipos, pero bueno, es una cuestión que puede llegar a darse en caso de tener que cumplir con una normativa de instalación. Estos últimos dos accesorios, los reactores de línea y los filtros EMC, nosotros los podemos también proveer. Sin embargo, también se pueden utilizar de alguna otra marca, siempre y cuando haciendo un correcto dimensionamiento. Bueno, estos son los puntos a tomar en cuenta en la conexión de alimentación del variador. Como ven, hay algunos factores que sí debemos de tener en mente. Me voy a pasar a la conexión del motor, que va del variador hacia el motor. Aquí pongo dos diagramas, básicamente es lo mismo, nada más uno es del P2 y otro es del E3, formas diferentes de verlo. Y bueno, ¿qué podemos encontrar a la salida del variador? ¿Sí? A la salida del variador, las conexiones que se utilizan para conectar el motor es la U, V y W. ¿Sí? U, V y W. Esas son las tres conexiones, que esas se encuentran por lo general en la parte de abajo. Entonces esto nos facilita un poquito Invertec para no confundirnos, ¿no? Las conexiones de alimentación del variador están por arriba, el cableado del motor se hace por abajo. Esto, claro que puede variar, sobre todo en variadores más grandes, normalmente a partir de 30 o 50 caballos para arriba. Ahí sí vamos a encontrar que las conexiones, tanto de alimentación como del motor, están lado a lado, están una a un costado de la otra. Pero bueno, en general van a estar las del motor en la parte inferior del variador. ¿Y qué tenemos que tomar en cuenta en este tipo de conexiones? Perdón, en esta parte de la conexión. Bueno, por lo general simplemente utilizamos un cable, aquí como estoy señalando, un cable que va hacia el motor. También es importante aterrizar esta conexión, lo mismo para proteger pues al usuario que está operando la máquina. De repente luego, si no se aterrizan, luego por eso están estas máquinas que dan toques, ¿no? Es porque pues no están aterrizadas, ¿no? Entonces hay que aterrizar, es importante. El cable que podemos utilizar, normalmente se utiliza cable no blindado, pero si utilizan cable blindado para conectar al motor, nada más hay que tomar en cuenta que ese blindaje del cable, pues se tiene que conectar también a la tierra, no se tiene que aterrizar. Aquí como se ven los diagramas. Y bueno, ¿qué más vamos a encontrar por aquí? En esta conexión, le estoy señalando este recuadro. Esto es un filtro, ¿sí? Entonces, es uno de los elementos que vamos a poder encontrar en la conexión hacia el motor, un filtro a la salida, o también se les llama reactores de carga, ¿sí? Voy a ahondar a detalle en unos momentos. ¿Qué más podemos encontrar? Una resistencia de frenado, ¿sí? Estas resistencias de frenado que se utilizan en aplicaciones donde hay una regeneración por parte del motor. Normalmente esto ocurre en aplicaciones donde hay
Alto dinamismo, ¿qué quiere decir esto? El motor frena constantemente y acelera, por ejemplo, y lo tienen que hacer en ciclos cortos, o, por ejemplo, en cargas verticales donde el motor siempre tiene una fuerza contraria a su dirección de giro. ¿Esto dónde ocurre? Por ejemplo, en grúas, en ganchos de izaje, en bandas que están inclinadas, entonces siempre la carga del producto está empujando a la banda hacia atrás, por ejemplo. En este tipo de casos se utiliza la resistencia de frenado para disipar esa energía que se retorna del motor, se disipa en esa resistencia. Esto es para que internamente el variador no se sobrecargue, ¿no? Por esa corriente que se le regresa. Bueno, ¿qué hay que tomar en cuenta en estos dos puntos? Bueno, aquí una foto de la conexión. Esto es de un variador E3, V y W, como les comentaba, para el motor. La parte de tierra, aquí no tenemos la conexión de la resistencia, que viene como BR. BR significa Braking Resistor. Porque, bueno, esta foto es de un variador muy pequeñito, entonces esto no tiene la opción de una resistencia. Pero si la tuviéramos, por ejemplo, en un P2, aquí tenemos de nuevo V y W para la conexión al motor y tenemos BR para la conexión de la resistencia de frenado. Entonces, estos son los accesorios. Como les decía, la resistencia de frenado es opcional. Nosotros también la podemos proveer. Sin embargo, para potencias o aplicaciones especiales donde quizá nosotros no tengamos una resistencia que se ajuste a la demanda, pues también se puede utilizar de algún otro fabricante, no hay ningún problema. Tenemos los filtros de carga y también nosotros los podemos mover. Y estos filtros, ¿por qué se utilizan? ¿No? Ese es el punto al que quería llegar. Bueno, el filtro de carga o reactor de carga se utiliza en la condición en la que el cable de alimentación del motor es muy largo, ¿sí? En general, también vamos a encontrar una tabla como esta en la información técnica de los variadores Invertec en cada manual. Y vamos a ver que en general todos los variadores Invertec soportan una longitud de cable de hasta 100 metros de cable blindado o 150 metros de cable sin blindar. Y bueno, lo que te dice esto es, o el efecto que hay cuando hay un cable muy largo que excede estas longitudes, hay un efecto por el switcheo que les comentaba, en el cual la modulación del voltaje que va generando el variador para controlar el motor y de la corriente también, se va pronunciando conforme la longitud del cable va siendo mayor. Esto es porque el cable, pues básicamente lo que hace es, digamos, pues es una resistencia, ¿no? Básicamente. Entonces, eso provoca que el PWM que va enviando los pulsos al motor se vaya, digamos, exagerando, se vaya deformando, de forma que podemos llegar a tener incrementos del voltaje superiores, picos de voltaje que van hacia el motor. Entonces, para proteger al motor de estos picos de voltaje que se generan por una longitud de cable pues, excesiva, se utilizan estos filtros, ¿no? Sobre todo es para protección del motor, sin embargo, también es para protección pues de las terminales de conexión del variador. En general, la regla es básicamente a partir de 100 metros ya se requiere tener un filtro, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? A partir de 100 metros ponemos un filtro y podemos extender un 100% más de la longitud, es decir, otros 100 metros. Y bueno, eso sería nuestro límite. Sin embargo,
También hay una nota que les pongo aquí por parte de Invertec, que si bien lo estándar es poner un filtro cada, pues, cuando excedemos esos 100 metros o esos 150 metros de cable, realmente lo recomendable para proteger al motor es tener un filtro cuando la longitud del cable sea 50 metros. Esto es para ser un poco más prevenidos y asegurar que el tiempo de vida del motor pues se va a cumplir, ¿no? Y no se va a disminuir. Pero bueno, como les digo, en general lo que se conoce en la industria es, o al menos lo que nos especifica Invertec, es a los 100 metros, ¿no? Utilizar este tipo de filtros. ¿En qué aplicaciones podemos llegar a necesitar esto? Por ejemplo, en aplicaciones de bombeo, en bombas sumergibles, donde usualmente la bomba pues está en un pozo y pues el cable tiene que llegar hasta el gabinete de control, ¿no? Entonces ahí puede llegar a utilizarse o ser requerido sí o sí un filtro de carga. También en aplicaciones, por ejemplo, en la minería, donde de repente los gabinetes de control pues están muy lejos de donde está el motor, que el motor puede ser un transportador o puede ser cualquier cosa en el proceso, pero normalmente se manejan distancias muy largas, ¿no? Entonces, esas son algunas industrias donde se puede llegar a utilizar o se puede llegar a requerir estos filtros, ¿no? Bueno, esto es la parte de la conexión del motor. En general, esto es lo que se requiere tomar en cuenta para la instalación de un variador. Lo que me hace falta describir es esta parte del cableo de las terminales. Sin embargo, esto lo voy a explicar de mano con la programación, ya que básicamente las terminales de control del variador van a depender sus funciones de lo que le programemos. Por eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Bueno, entonces vamos a ver el tema de la programación. Y aquí está. Primero vamos a ver los parámetros básicos, que son los datos de placa de motor, ¿sí? Aquí me gustaría hacer una aclaración o un énfasis. Todos los variadores Invertec vienen ya preprogramados con valores en todos sus parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente si lo instalamos y conectamos de acuerdo a lo que acabamos de ver, lo podemos comenzar a trabajar con los parámetros que vienen por default. Obviamente habría que revisar qué es lo que va a hacer, qué es lo que tiene por default, cuáles son las terminales de control que van a funcionar. Pero aquí quiero hacer una distinción. A pesar de que sí tengo unos valores precargados, lo recomendable, y esto es pues prácticamente obligatorio, es que de mínimo se configuren los datos de placa de motor para que el variador sepa cuánta corriente, cuánto voltaje, qué frecuencia, básicamente internamente haga sus cálculos necesarios para entregar el voltaje, corriente y frecuencia para mover el motor. Pero esto lo va a hacer solamente si sabe cuáles son los valores de placa del motor. Entonces, ¿cuáles son los 4 puntos básicos que tenemos que tomar en cuenta? Son, pues bueno, el voltaje nominal del motor que viene en la placa, la corriente nominal, su frecuencia nominal y también puede ser la velocidad nominal del motor en RPMs, aunque realmente esto es opcional, ¿sí? Ya que si no programamos la velocidad nominal del motor en RPMs, lo vamos a trabajar en Hertz. Simplemente el variador, la velocidad la va a representar en Hertz, ¿sí? Si lo configuramos, vamos a trabajar en RPMs, ¿sí? Pero bueno, esto es opcional. Obviamente, para controles más avanzados, como control vectorial, aplicaciones especiales, claro que sí es necesario, pero en general la mayoría de las aplicaciones no es obligatorio configurar la velocidad. Entonces,
estos valores que les acabo de mencionar los vamos a ver en la placa, ¿no? Claro que cada fabricante de motor va a tener una distribución de sus datos de la placa diferente. Nada más hay que acostumbrarnos un poquito cómo leer esos datos. Y bueno, los podemos ver en los formatos de ejemplo que les pongo en pantalla. Estos son dos ejemplos muy comunes de distribución de placa. Y nos vamos a fijar, como ven, en el voltaje nominal. Claro que tomando en cuenta, normalmente hace un match el motor y te dice, a 50 Hz el voltaje es tal y la corriente es tal. Lo mismo a 60 Hz. Aquí, por estar en México, pues sabemos que la alimentación que nos entrega CFE pues, es a 60 Hz, entonces siempre vamos a tomar en cuenta el valor que viene matchado, que viene relacionado pues con la frecuencia de 60 Hz, ¿no? Nos vamos a fijar también en su corriente y pues obviamente en las RPMs, ¿no? Hay algunos otros datos como el coseno de phi, que es la eficiencia y demás, pero bueno, eso solamente se utiliza o más bien se requiere cuando queremos tener un control pues preciso, ¿no? Del torque y demás. Bueno, entonces estos son los datos básicos, los datos de placa de motor hay que identificarlos. ¿Dónde configuramos esos parámetros? Es muy fácil. Dentro de los primeros 14 parámetros de cualquier variador Invertec, vamos a poder configurar estos valores que les acabo de describir. En general, bueno, aquí les pongo cómo se verían los parámetros para el E3 y para el P2. Si se fijan, la estructura de parámetros es idéntica. El parámetro 7 es el voltaje nominal de placa del motor. El 8 es la corriente nominal. El 9 es la frecuencia nominal del motor, que como ya veíamos, vamos a tomar en cuenta la de 60 Hz que venga en la placa del motor. Y el 10 es la velocidad nominal en RPMs, ¿sí? Eso en el E3, en el P2, si se fijan, es muy similar, es el 7, 8, 9 y 10, solo que en el P2 hay diferentes submenús que van desde el submenú 1 hasta el submenú 9, o grupos también les podemos llamar. Entonces el grupo 1 son los básicos, por eso vemos un P1-7, ¿no? Porque es el grupo 1, 7, grupo 1, 8, grupo 1, 9 y grupo 1, 10, ¿sí? En el E3 no tenemos subgrupos, tenemos solo un menú de 65 parámetros, entonces por eso van 7, 8, 9 y 10 sin grupos, ¿no? Pero en general la estructura de parámetros es la misma en cualquiera de los dos variadores. Quiere decir esto que si sabemos programar un E3, pues también prácticamente vamos a saber programar un P2, ¿no? Eso es muy sencillo. Entonces, configuramos esto. ¿Cómo lo vamos a ver en el variador? Lo voy a ver aquí en este E3 que tengo. Para acceder al menú, tenemos estos 5 botones, ¿verdad? El verde, el rojo, flecha arriba, abajo y un botón central que es como un círculo. Este botón central es un botón de navegación. Entonces, si yo lo dejo presionado, voy a entrar al menú de parámetros. Si se fijan, yo aquí me apareció que tengo el parámetro 4, ¿sí? Y básicamente así puedo yo navegar, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo para desplazarme entre el menú de parámetros. Si yo me quiero salir, lo vuelvo a dejar presionado por 2 segundos más o menos. Y me aparece la leyenda stop, ¿sí? Nada más hay que tener ojo aquí. Si yo presiono una sola vez, ¿sí? Si fijan, no entra a ningún lado, ¿sí? Si está en operación, va a cambiar entre el monitoreo de velocidad, corriente y potencia. Entonces, es por eso que ahorita no hace nada, porque no está funcionando. Pero, bueno, de repente es un error común que puede llegar a ocurrir, que de repente dicen, oye, no entra al menú. Bueno, es porque hay que dejarlo presionado unos 2 segundos, ¿no? Entonces, ¿cómo navego al menú 7? Perdón, al parámetro 7, simplemente me desplazo, ¿sí? Parámetro 7. Para entrar a un parámetro, presiono una sola vez rápidamente y ahí ya estoy dentro, veo el valor. En este variador tengo configurados 230 volts.
porque eso es lo que viene en mi placa del motor que tengo aquí. ¿Sí? Bueno, para confirmar, obviamente si yo quiero modificar el valor, simplemente subo o bajo el valor con las flechas. Y para confirmar, presiono una sola vez, rápidamente. Y así ya quedó configurado ese parámetro. ¿Sí? El 8 es la corriente nominal, lo tengo en 1.1, no se alcanza a ver el punto, pero es 1.1. Aquí yo puedo ir modificando, presiono una sola vez el de navegación y es como si yo diera Enter, ¿no? 9, tengo 60 Hz, ¿sí? Presiono una sola vez. Y el 10, si se fijan, yo no estoy poniendo la velocidad nominal, lo voy a dejar en 0, porque yo quiero trabajarlo en Hz. ¿Ah? Y listo. Con eso es suficiente para yo poder trabajar el variador. ¿Sí? Bueno, obviamente aquí como me va a interesar controlarlo con estas, con estas terminales, pues necesito yo asignarles una función a cada una de las terminales. ¿Cuáles son estas terminales que yo me refiero? Bueno, a ver si me puedo aquí acercar un poquito con este variador. Sí, aquí tengo, son estas terminales y van de la 1, perdón, a la 11. 1, 2, 3, 4 están numeradas. ¿Y qué función vamos a, o cómo le vamos a asignar una función a cada una de estas terminales? Bueno, para eso tenemos el concepto de macro de cableado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Con un solo parámetro vamos a poder definir la función de esas terminales. Aquí les pongo también otro parámetro que es el P12, porque van de la mano, ¿no? Les explico esto que ven en pantalla. Aquí tengo la comparación entre el E3 y el P2, porque cambia un poquito el parámetro con el que se le asigna la función de las entradas digitales. En el E3 se utiliza el parámetro 15, en el P2 se utiliza el parámetro 13 del grupo 1. ¿Sí? Nada más hay que tener eso en cuenta. Bueno, sin embargo, los dos van a depender de que se seleccione como fuente de comandos o fuente de control del variador, pues las terminales de control, que son las que les estoy aquí señalando en la cámara. Por default, el variador ya viene configurado de esa manera, con modo terminales de control, que es el P12 en su valor 0. Aquí es donde ustedes podrían configurar si lo van a controlar desde las teclas del variador, o sea, localmente. Entonces tendríamos que cambiar ese P12 o algún otro funcionamiento, por ejemplo, a través de protocolos, Modbus o CAN, o si lo vamos a poner en modalidad de esclavo, por ejemplo, ahí es donde se define en el P12. Por eso se los pongo porque van de la mano, ¿no? El P12 con la función de las entradas digitales. Entonces, el P15 en el E3 o el P2 o el P113 en el P2 van a definir esa función de entradas digitales. Y es el único parámetro que se tiene que configurar. ¿Qué quiere decir esto? En cuanto yo cambie el valor de ese parámetro, en el caso del E3, el P15 que voy a poner aquí en pantalla, yo le voy a ir cambiando y asignando funciones diferentes. ¿Esto cómo funciona? Bueno, aquí les estoy poniendo una tabla que nos explica, y esto lo pueden encontrar en el manual, nos explica para qué sirve cada una de las funciones o cada uno de los macros que tenemos disponibles. ¿Sí? Esto va, como ven en pantalla, en conjunto con el P12, configurado en 0. Hay otras tablas que, claro que dependiendo del modo de funcionamiento que pongamos en P12, pues esta tabla puede cambiar, ¿sí? La tabla por default es la que les estoy mostrando. Bueno, entonces, cada valor en la columna, en la primera columna que les voy a, espero que vean mi cursor, voy a señalar aquí, la columna que está en gris oscuro, la primera columna
nos dice cuál es el valor que yo quiero seleccionar, ¿no? Por default obviamente viene en 0, pero yo la puedo ir cambiando. P15 le puedo asignar el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Pues hay bastantes combinaciones que yo puedo utilizar, o bastantes macros, ¿no? Y cada una de estos macros, podemos ver aquí unas columnas en la parte superior, donde viene, dice DI1, y luego dice DI2, DI3, DI4, y una última columna final que dice diagrama. ¿Qué quiere decir esto? Se les voy a explicar lo más sencillo que pueda. Cada una de estas entradas digitales, eso significa DI1, Digital Input 1, Digital Input 2, cada una de estas entradas simboliza una de las terminales de control, ¿sí? Que yo les estoy aquí señalando en la cámara. ¿Sí? Cada una de las terminales simboliza una entrada, a excepción de la primera terminal, la terminal 1. Ahorita les voy a explicar por qué. De ahí en adelante, todas simbolizan una de esas entradas que se especifican en esta tabla. Esta tabla nos especifica dos estados para esa terminal, el estado 0, el estado 1, como podemos ver aquí. ¿Qué quiere decir eso? 0 significa que no hay voltaje o no hay señal, y 1 significa que le llegó un voltaje a esa terminal o que le llegó una señal, ¿sí? Es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí nos va especificando para cada entrada cuál va a ser el comportamiento del variador dependiendo de la señal que vaya recibiendo en cada entrada. ¿Sí? A ver, ¿cómo podemos entender esto? Por ejemplo, si yo voy a seleccionar la función o el macro número 6, que es el que les estoy señalando aquí en pantalla, en rojo, el macro número 6 significa que cuando la entrada 1 reciba una señal, ¿qué va a pasar? El variador va a arrancar al motor, ¿sí? Si no reciben ninguna señal, el variador va a parar, ¿sí? Ahorita lo voy a detallar. Después tenemos la entrada 2, las columnas de Digital Input 2, de I2, ¿sí? Y vamos a ver dos funciones, forward y reverse, ¿no? Y tenemos una pequeña flechita. ¿Qué quiere decir esto? Que si la entrada digital 2 no recibe ninguna señal y además la entrada digital 1 recibe su señal, entonces va a hacer un run, o sea, va a arrancar en forward, en la dirección positiva. ¿Sí? Sin embargo, si está en run y además recibe la señal número 2 aquí, ¿qué quiere decir? Que va a ser run, pero va a cambiar de dirección y va a comenzar a girar en dirección contraria, en reversa. ¿Sí? Así es como se lee esta tabla. Es sencillo una vez que te vas familiarizando, ¿no? Con este tema de los macros. Después vamos a ver la entrada número 3, que la entrada número 3, como ven aquí, dice algo así como e-trip y OK. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos, o el e-trip significa emergency trip, o básicamente paro de emergencia. Pues, ¿qué quiere decir? Que la entrada digital 3, si recibe señal es que todo está OK, pero si deja de recibir señal, significa que hay un paro de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la entrada digital 3 va a tener que ser una señal normalmente cerrada, ¿no? Que cuando yo presione, se abra esa señal. Y esto es algo natural de los paros de emergencia, de los botones de paro. Entonces lo vamos a ver un poquito más adelante. Después, la entrada digital 4 viene como Analog Input 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente, y aquí quiero hacer esta aclaración, las entradas digitales 3 y 4, si te fijan, también tienen una diagonal y dice también I2 y I1, que significa Analog Input 1 y Analog Input 2. Esto quiere decir que estas dos entradas digitales son duales. Ahí también podemos
conectarle señales analógicas. Potenciómetros, en el caso de la entrada digital 4, que es la que estamos simbolizando en este macro, o en el caso de usar, por ejemplo, el PID para cuestiones de bombeo, pues también podríamos conectar un sensor de presión, por ejemplo, para presión constante, ¿no? Bueno, esa es otra aplicación, pero bueno, para eso se utilizan las entradas analógicas. Finalmente, la última columna viene un número y dice diagrama número 3. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí es donde hace sentido todo esto que les acabo de explicar. ¿Sí? Esto simboliza una forma de cablear al variador y también un tipo de dispositivo que le vas a poder conectar al variador. ¿Sí? Se los voy a poner en la siguiente imagen. Aquí, ese macro que estábamos viendo es el diagrama 3. Entonces, como pueden ver, aquí está el cableado. ¿Sí? Entrada digital 1 es un switch o puede ser un botón. La entrada digital 2 también es un botón o un switch. La entrada digital 3, perdón, vamos a ver aquí, también es un switch, pero normalmente cerrado, como les comentaba. Y tenemos el potenciómetro. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver el detalle de ese macro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este botón, el de la entrada digital 2, perdón, entrada digital 1, va a ser nuestra marcha. Entrada digital 2 es nuestro cambio de sentido de giro. Y entrada digital 3 es un paro de emergencia, normalmente cerrado. Finalmente tenemos un potenciómetro con el que vamos a poder darle la velocidad al motor. ¿Sí? Como vemos, estos macros nos van asignando a diferentes tipos de diagramas y también tiene diferentes símbolos de las entradas digitales. Entonces hay que tener en cuenta eso porque, por ejemplo, en este diagrama que estábamos viendo, el diagrama 3, estos switches significan que la señal o que el switch tiene que ser mantenido. No puede ser un push button, ¿sí? O sea, que si yo le doy un pulso va a arrancar, pero si le dejo de dar ese pulso o esa señal, pues se va a parar, ¿no? En cambio, los diagramas que podemos ver acá abajo, por ejemplo el 5 o el 6, sí utilizan botones de tipo push button. ¿Sí? Eso se nota aquí por este símbolo, ¿sí? Y eso significa que con un solo pulso es necesario para que haga la función que se le asigne en esta entrada. Bueno, así es como funcionan los macros. Entonces, en resumen, solo hay que identificar cómo lo vamos a cablear, qué tipo de botones le voy a poner y con base en eso voy a seleccionar un macro. ¿Sí? Y aquí en estos macros vamos a encontrar la función que a mí me interesa configurar. Lo práctico de todo esto es que solo necesitamos un parámetro, ¿no? Que es el P15, ¿sí? No tenemos que ir entrada por entrada asignando una función, ¿sí? Solo vemos en la tabla cuál función nos interesa y asignamos el macro que le corresponde, ¿sí? Entonces, aquí también quiero hacer esta aclaración. La terminal 1 les decía que esta no la vamos a utilizar como entrada, porque esta terminal 1 es una fuente interna que tiene el variador de 24 volts. Y de esa fuente podemos tomar el voltaje para conectar nuestros botones o nuestros switches, ¿sí? No necesitamos de una fuente externa. De hecho, para L3 no es posible conectar una fuente externa, al menos en esta terminal, ¿sí? Sí podemos utilizar una fuente externa, por ejemplo, un PLC, y lo único que tenemos que hacer, que bueno, esto ya es una cuestión un poco más eléctrica, pues es puentear los comunes, ¿no? Los 0 volts, tanto del PLC como del variador, para que pueda también detectar los 24 volts del PLC. Pero bueno, ustedes conocerán ya ese tema, ¿no? Solo tomar en cuenta eso. También aquí algo que quizá pueda llegar a confundir es que la entrada 1 no es la terminal 1, la entrada 1 es la terminal 2, ¿sí? Del variador. La entrada 2 es la terminal 3, la entrada 3 es la terminal 4 y bueno, así nos podemos ir yendo, ¿sí? Solo para tomarlo en cuenta. Entonces, bueno, aquí yo en mi demo que tengo en la cámara,
tengo conectado la botonera que ven en pantalla. Sí, tengo estos botones, no los enfoco porque la cámara no me da para enfocar todo completo. Pero esto yo ya lo tengo cableado y preconfigurado. ¿Sí? Me voy a ir a la configuración, como les decía, del parámetro P15. Si el variador no me da acceso a P15, como ahorita que sí me dio acceso, quiere decir que no tengo los parámetros extendidos habilitados. Entonces, para eso me voy al P14 y pongo un código de acceso, que puede ser 201 o 101. ¿Sí? Una vez que lo pongo, ya me da acceso a todos los demás parámetros extendidos. ¿Sí? Uno de ellos es P15, y se fijan, yo ya tengo aquí asignado el 6. ¿Sí? Voy a salirme. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo utilice estos botones, los tengo conectados como se ve en esta captura. El verde lo tengo conectado a la terminal 2, el azul lo tengo conectado a la terminal 3, el paro de emergencia a la terminal 4 y el potenciómetro a las terminales 5, 6 y 7, que bueno, a lo mejor no se alcanza a apreciar aquí, pero son estos cables de aquí. Este es potenciómetro y estos son los botones de la botonera que les estoy describiendo. ¿Sí? Y quiere decir esto que el primer botón, el botón verde, me voy a regresar al macro 6. El botón verde significa arranque del motor. ¿Sí? El botón 2, que es el azul, es la entrada digital 2, significa cambio de sentido de giro. Y el botón 3 es un paro de emergencia, que si yo lo abro, se va a ver ese error. ¿Sí? Entonces yo lo tengo aquí. Lo voy a manipular en pantalla, perdón, acá, y ustedes tienen que, o van a poder apreciar en la cámara el cambio. Voy a, en este momento, a accionar el botón verde. Y como podemos ver e incluso escuchar, el variador arrancó a 60 Hz. Esto es porque mi potenciómetro lo tengo al máximo. Si yo lo voy disminuyendo, ¿sí?, van a poder ver que disminuye la velocidad. ¿Sí? Voy a enfocar un poquito acá arriba. Acá tengo los botones. ¿Sí? Entonces, si yo bajo el potenciómetro, vamos a poder ver que baja la velocidad. Si giro el potenciómetro, vamos a poder ver que aumenta la velocidad. Entonces, ya estamos aquí validando. Uy, aquí ya se me sacó un poquito. Que funciona el arranque. Si yo acciono el botón azul sin apagar el botón verde, ¿qué va a pasar? Va a cambiar el sentido de giro. ¿Por qué sin apagar el botón verde? Porque el diagrama me indica que es un switch mantenido. Yo estoy utilizando unos selectores, entonces la señal se mantiene, ¿no? Si yo apago el verde, o más bien giro el verde a su posición original, se apaga, ¿no? Entonces vemos que se está cumpliendo. Si yo quisiera cambiar, bueno, también tenemos el paro de emergencia. Por ejemplo, si yo lo acciono, vamos a ver aquí la leyenda E-Trip. ¿Sí? Eso significa que está bien cableado, que está funcionando y se cumplió la función. Si yo quisiera cambiar esa asignación, simplemente tengo que ir al parámetro P15 y si yo le pongo otra función, por ejemplo la 3 o la 4, la función va a cambiar, ¿sí? Ya va a tener una asignación diferente. Por ejemplo, voy a accionar el botón verde, a ver qué hace. Bueno, ahí ya vimos que acciona, pero si yo acciono el botón azul ya no hace lo que estaba haciendo hace rato, ¿no? Esto es porque esta función corresponde a velocidades fijas. ¿Sí? Por ejemplo, ahí estoy dándole una velocidad fija con las entradas digitales. Bueno, eso es lo que queremos transmitir en este webinar. El tema de los macros es algo sencillo de configurar. Y por esta parte sería lo básico. Posteriormente,
Y finalmente, vamos a tener los parámetros de operación. Y aquí le estoy llamando parámetros de operación. Bueno, a esos parámetros que pueden variar de aplicación a aplicación, ¿no? Estos parámetros son los más básicos que van a encontrar y son las velocidades máxima y mínima, los límites de velocidad y las rampas, ¿sí? Porque habrá alguna aplicación donde se requiera que se arranque más rápido o una aplicación donde se requiera que arranque con una cierta rampa que le dé suavidad al motor, ¿no? Por ejemplo, una banda transportadora que lleve pilas de producto, esa a lo mejor no o botellas, por ejemplo, de vidrio, a lo mejor llevaría una rampa de aceleración y desaceleración altas para que cuando frene gradualmente y de forma suave, ¿no? Sin embargo, porque si pusiéramos una rampa más pequeña, pues a lo mejor se tiran las botellas, ¿no? O en aplicaciones de bombeo, ¿no? Pero habrá ciertas máquinas en las cuales vamos a requerir rampas más bajas. Entonces, las rampas, ¿dónde las vamos a configurar? Las rampas van a ir en los parámetros P3 y P4. Esto es para el E3 y para el P2. En el P2, recuerden, el grupo básico es el grupo 1. 3 y 4 son las rampas de aceleración y desaceleración respectivamente. Estos valores de las rampas van en segundos. Entonces, lo voy a configurar aquí en mi variador. Voy a regresar el P15 al 6 que tenía. Y me voy a ir al parámetro P3 y 4 para ajustar las rampas. ¿Sí? Voy al parámetro 3. Como ven, tengo un segundo de rampa. Entonces es por eso que arranca muy rápidamente. ¿Sí? Y en el 4 también tengo un segundo. Entonces, ¿qué pasa si yo las modifico? Voy a modificarlas. ¿Sí? Y aquí les voy a dar un tip. Por ejemplo, si yo quisiera poner una rampa de 10 segundos, aquí estoy yendo en decimales, entonces me tardaría mucho. ¿Qué puedo hacer? Hay una combinación de teclas que es utilizar la roja y la central para brincar al siguiente dígito de la izquierda. Lo voy a hacer. Dejo presionado el botón rojo, presiono el de navegación y vemos que ahí ya saltó al siguiente dígito. Entonces ahí yo ya puedo subir y poner 10 segundos, ¿no? Mucho más rápido que ir en decimales, ¿no? Entonces lo mismo con el P3. Aquí lo voy a hacer solo con una mano, ¿sí? Entonces aquí voy a ir hasta el 10, 8, 9, 10. Aquí está. Entonces ya puse 10 segundos en la rampa. Vamos a ver la diferencia. Tengo mi paro de emergencia accionado. Y vamos a ver cómo tarda 10 segundos en arrancar, a diferencia de cómo estaba arrancando anteriormente, ¿no? Sí. 10 segundos y si yo paro, va a tardar también 10 segundos ahora en parar, ¿sí? Entonces estas son las rampas que ya van a depender de la operación y quizás se puedan ir ajustando dependiendo de la aplicación. Luego vamos a tener los límites de velocidad, ¿sí? Los límites es algo muy sencillo. Por lo general, el límite máximo pues va a ser la frecuencia nominal del motor. ¿Esto qué quiere decir? Que a 60 Hz el motor va a ir a su 100% de velocidad, ¿sí? A sus 1750 o 1700 RPM que tenga en su placa. Entonces, este es este valor, ¿no? Si nosotros quisiéramos limitarlo a una velocidad un poco más baja, lo podemos hacer con este límite. Lo mismo para la velocidad baja, que es el parámetro P2, ¿sí? También por lo general vamos a utilizar 0, aunque realmente lo recomendado en motores de inducción es que no bajemos de un 30% de la velocidad, ¿sí? Esto es más o menos como 18 Hz o 20 Hz, ¿sí? Lo recomendado para que, lo voy a poner así en 20, ¿sí? Lo voy a dejar así en 20.
por el tema de enfriamiento, ¿no? O de calentamiento, mejor dicho. Como bien saben, un motor de inducción se enfría con un ventilador que tiene, pues, integrado, ¿no? En su rotor. Entonces, si lo llevamos a velocidades muy bajas, pues obviamente ese ventilador no está girando tan rápido y se puede provocar que el motor se caliente. Entonces es por eso que no es tan recomendable utilizar velocidades tan bajas en motores de inducción al menos. O si se va a hacer, pues mínimo utilizar una ventilación forzada externa. Pero bueno, eso ya son otras cuestiones. Estos dos son los límites, el máximo y el mínimo, que también ya van a depender de la aplicación. Y bueno, en general, estos son todos los parámetros que hay que configurar para hacer un arranque. Si se fijan, yo con esto que acabo de mostrarles fue más que suficiente para arrancarlo, pararlo, cambiar su velocidad. Obviamente hay muchos más parámetros que se pueden utilizar dependiendo de la aplicación. Si lo vamos a utilizar, como les decía, para bombeo, entonces podemos activar el control PI y bueno, pues hay otros parámetros que tomar en cuenta, ¿no? En el P2, pues obviamente tenemos una gran cantidad de parámetros que podemos utilizar para hacer un control mucho más avanzado, pero en general esto que acabamos de ver es lo necesario para poner en marcha un variador y para instalarlo también, ¿sí? Y bueno, de mi parte sería todo. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Esperamos que esta charla haya sido de su agrado y sirva para sus aplicaciones futuras. Muchísimas gracias, Eric, por el interesante tema. Hay algunas preguntas que nos están realizando, en un momento más te las voy a hacer. Solamente me gustaría recordarles a nuestros asistentes cómo pueden hacer preguntas. Si ustedes se encuentran en un ordenador, van a poder encontrar la opción de chat o preguntas. Si lo tienen en inglés, lo van a encontrar como questions. Y si están en un dispositivo móvil, también van a poder encontrar esta selección de preguntas o chat. Y bueno, la primera pregunta que nos hacen, nos dicen, las entradas digitales, ¿qué voltaje de control deben tener? ¿24 voltios? Así es, son 24 volts. Podemos utilizar la fuente interna del variador o podemos utilizar alguna fuente externa, como lo puede ser un PLC, por ejemplo. Pero deben ser 24 volts únicamente. Excelente. La siguiente pregunta dice, el ADC del variador para las entradas analógicas, ¿cuántos bits maneja o no se usa el ADC? Bueno, a ver, ¿el ADC me dijiste? Así es. Bueno, no sé a qué se referirán con eso. No sé si nos pueden detallar ahí un poquito más en la pregunta. Me imagino, se refieren al tipo de señal o no sé si nos pueden ahí, quien hizo esa pregunta, detallar. Muy bien. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿es posible programar secuencias? Es posible programar secuencias en la familia P2. La familia P2 tiene un PLC interno con la cual podemos efectivamente programar secuencias con lenguaje de programación de bloques. Esto solamente es en el P2. En el E3 esto no es posible. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el máximo de Hertz para trabajar con un inversor? Ok. Esta es una buena pregunta. Bueno, en general, vamos a aquí encontrar, déjenme les muestro. Esto se los voy a mostrar aquí con la documentación del variador para que sepan dónde encontrarla. Bueno, no encuentro aquí la información, pero bueno, en general, eso va a depender en sí del motor. El motor te va a marcar la pauta de cuál va a ser la máxima frecuencia que te va a soportar el motor. Normalmente son de 200 a 400 Hz como máximo. Pero obviamente hay ciertos motores, y esto lo puede dar el variador Invertec.
pero sí hay ciertos motores que te permiten trabajar, que son especiales, a velocidades más altas, sobre frecuencias más altas, y bueno, estos son cables especiales, ¿no? Perdón, motores especiales con esta especificación. Entonces, pero en general, en una sobrefrecuencia el variador te puede dar hasta 200, 400 Hz. Sin embargo, vas a depender del motor, eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. No porque el variador te lo dé, significa que sea correcto trabajarlo así, sino hay que ver lo que te dice el motor, que es pues su máxima velocidad. Muy bien. Hay otras dos preguntitas. La Ajá. siguiente dice, ¿qué datos se requieren para elegir o seleccionar una resistencia de frenado? Ok. Bueno, una resistencia de frenado es un tema bastante completo. En general, vas a tener que calcular la potencia de frenado que se requiere, la potencia mecánica me refiero, y eso transformarlo a potencia eléctrica, ¿sí? Entonces, hay una serie de fórmulas que les podemos proporcionar, pero también va a depender de la aplicación, ¿no? Por ejemplo, para grúas o elevadores se necesita, por ejemplo, la masa que se va a estar subiendo o bajando, la altura a la cual se va a subir o bajar, y con esos datos, también la velocidad, esos datos utilizando pues fórmulas de física, se transforma a energía, y esa energía se transforma a watts, y con base en eso se va a seleccionar una resistencia. Pero sí es un tema que si tienen más dudas al respecto, nos pueden consultar. Es un tema bastante completo. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, cuando presionas el PEM, ¿el drive detiene el motor instantáneamente? Ok. Depende. Hay un parámetro que no vimos aquí, que es se los voy a mostrar en pantalla, que es la modalidad de frenado. Entonces, vamos a ver una respuesta diferente en los dos variadores que tenemos en las familias Invertec. En el E3 va a depender de la modalidad de frenado que configuremos en este parámetro, en el parámetro P05, ¿sí? Entonces, por default, no lo detiene inmediatamente. Perdón, sí lo detiene inmediatamente utilizando una rampa de frenado rápido, que es otro parámetro que tenemos disponible. Pero, pues bueno, realmente va a depender de esta parte, ¿no? De lo que configuremos en el P05. Sin embargo, en el, eh, en el variador P2, déjenme buscar aquí la documentación para mostrárselos. En el variador P2 tenemos algo que se llama Safe Torque Off. ¿Sí? El Safe Torque Off lo que hace es básicamente es una certificación de seguridad en frenado de emergencia. Déjenme se los muestro por aquí. ¿Sí? Que de hecho tiene un cableado especial o un cableado dedicado, mejor dicho. Déjenme se los pongo por aquí en pantalla. Y se cablea en el P2 a esta terminal, a la terminal 12 del variador. Este variador cumple con el certificado de Safe Torque Off de seguridad, y no lo detiene inmediatamente. Lo que hace es básicamente desconectar la energía que se le manda al motor para frenar por inercia, porque eso es básicamente lo que se pide en la certificación de Safe Torque Off. O sea, desconectar de forma segura la energía al motor, ¿no? Es un equivalente de desconectarle la energía al variador, ¿no? Sin hacerlo, obviamente. Entonces, bueno, espero aclarar esa duda este, de la persona que hizo la pregunta. ¿Tienes más preguntas por ahí, Irán?
Disculpen. Hay algunas otras, sin embargo, ya encontramos sobre el tiempo. Entonces, todas las preguntas que nos faltaron por responder, les vamos a estar escribiendo por un correíto. Igualmente, si ustedes tienen alguna otra duda o ustedes tienen algún comentario que nos quieran realizar, nos pueden escribir mediante el correo. Por donde se les envió la invitación, a ese correo nos las pueden mandar cualquier pregunta, cualquier comentario que ustedes puedan tener. De igualmente, este seminario está siendo grabada para después subirlo a nuestro canal de YouTube y también se los vamos a estar pasando para que lo puedan volver a ver. Igualmente, junto con la presentación que el ingeniero Eric nos pudo mostrar. Y bueno, solamente como últimos avisos, les queremos también hacer una atenta invitación a la 34ª Convención Minera, en la cual vamos a estar participando como Grupo Sumitomo. Ahí también van a poder pues encontrar a los ingenieros de venta, los productos que nosotros manejamos. De igual manera vamos a estar teniendo un apartado para Invertec, por si gustan ustedes visitarnos. Estamos en el stand número 336 y 338. Esto en la 34ª Convención Internacional de Minería que se estará llevando en Acapulco, Guerrero, México. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Les agradecemos todos por su asistencia. Se les va a estar haciendo llegar por correo la presentación junto con la grabación e igualmente con una pequeña liga de una encuesta que les queremos realizar para saber qué opinan acerca de estos webinars y también qué tipos de temas les gustaría ver en un futuro. Les agradecemos a todos y muchísimas gracias, Eric, y gracias a todos ustedes. Hasta gracias, Irán. Y bueno, una última nota para la persona que nos hizo la pregunta sobre el ADC. Ya me hicieron el favor de encontrar este dato. Y el ADC es de 12 bits, solo para no quedarnos con esa duda. Eso quiere decir que las entradas tecnológicas son de resolución de 12 bits. ¿Sí? Esto quiere decir, pues es tu valor, ¿no? Por los 20 miliamperes o 10 volts que tú le puedas conectar. Eso sería todo por mi parte, ahora sí, solo para no dejar de contestar esa duda. Y bueno, les agradecemos mucho la asistencia. Gracias. Muchísimas gracias, Eric, y muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Hasta pronto.